Dios te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña y me place estar una vez más con ustedes a través de nuestra plataforma de YouTube, de nuestra Iglesia Casa de Bendición. Quiero en este tiempo, en este momento, compartir contigo la palabra de Dios, la cual voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Amén. El poder de la oración es el nombre que le he puesto a este tiempo que vamos a estar juntos. La palabra de Dios nos enseña de manera muy incisiva sobre la oración. Si yo le preguntara a ustedes qué significa orar, la palabra más sencilla para definir la oración es que orar es hablar con Dios. También hemos escuchado decir que la oración es la llave que abre todas las puertas. En fin, hay muchas palabras con las cuales nosotros definimos la oración. Lo más importante de todo esto es saber que la oración es el mecanismo esencial con el que cuenta un cristiano para comunicarse con Dios. Una persona que no ore no se puede considerar cristiano, porque la oración es parte básica de la naturaleza de una persona que le sirve a Dios. Y en ese sentido hay muchas maneras como nosotros podríamos clasificar la oración. Hay cuatro grandes ramas como la oración se puede clasificar. Y bueno, a saber, tenemos la oración litúrgica, la oración ministerial, la oración devocional y la oración corporativa. La oración litúrgica es la oración que se hace en las iglesias, en los cultos, cuando se le dice a una persona, el hermano o la hermana fulano ora por tal cosa. Entonces esa persona encabeza una oración que toda la congregación apoya ahí también en silencio. Tenemos también la oración devocional, que es la oración individual. Es la oración que yo hago en mi cuarto secreto. Esa es la oración que la Biblia dice: háblale a Dios en lo secreto, y lo que tú le dices a Dios en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. La oración personal es donde yo le digo a Dios mis necesidades personales, es donde yo le digo a Dios todo lo que yo necesito, es donde yo le muestro a Dios mi gratitud de manera personal. Esa es la oración devocional. La oración ministerial, que es la oración cuando quien está predicando, quien está ministrando, ora para que ocurra un milagro, ora para que se sane un enfermo, ora para que las cosas cambien. Es la oración ministerial. Y la oración corporativa es la oración que hace toda una comunidad de fe, toda una iglesia, cuando se reúne en un día de vigilia, en un día de retiro, en un día de ayuno. Toda la iglesia de manera específica comienza a orar de manera puntual por muchas cosas. Las familias de la iglesia, personas enfermas, por todos los propósitos que cada iglesia tiene como tal. Entonces ahí están cuatro clasificaciones de la oración. Ahora, yo me voy a referir en este tiempo con ustedes al poder de la oración. Alguien podría preguntarse, ¿qué tiempo es el tiempo que dice la Biblia que debe durar una oración? Esto es importante responder esta pregunta porque muchas personas piensan que si no dura mucho tiempo orando,
su oración Dios no la escucha. Otras personas piensan que que hay que durar mucho orando porque esa es la oración que Dios va a recibir. Pues mire, ni una cosa ni la otra. La oración que Dios escucha es aquella oración que sale de un corazón agradecido, de un corazón que respeta a Dios, de un corazón humillado delante de Dios. Sabiendo nosotros que el mismo Señor enseñó a sus discípulos a orar, y fue cuando el Señor entonces le enseñó el Padre Nuestro como modelo de oración. Escúcheme bien, el Padre Nuestro no es para nosotros repetirlo de manera continua, una repetición de palabras. Es un modelo el Padre Nuestro que nos lleva a nosotros realmente a una oración conforme al corazón y a la voluntad de Dios. El Padre Nuestro contiene adoración, exaltación de Dios. Contiene una parte de pedir perdón, contiene una parte de agradecer. Entonces todos estos componentes son parte de la oración. Ahora, el tiempo entonces que cada oración requiere, eso lo determina usted. Sí le puedo decir que en la medida que nosotros entramos en una comunión más íntima con Dios, vamos a durar más tiempo con Él. Eso es como cuando usted se enamora. Cuando usted se enamora, esa etapa de enamoramiento hace que las noches se vuelvan eternas. Porque siempre hay de qué hablar. Hay un deseo de estar uno con el otro, que eso no se puede medir. Entonces, en la medida en que nosotros entramos en comunión con Dios, nuestro tiempo de oración se va a alargar. Ahora, esto no significa que si una persona ora corto, Dios no lo escucha. Pienso que lo que hace eficaz una oración es una oración que salga de un corazón agradecido. Obviamente debemos de buscar a Dios en oración y pedirle a Dios que nos ayude a estar más tiempo con Él. Hay gente que dice, yo a los 10 minutos no encuentro ya, ¿qué más decirle a Dios? Bueno, eso significa que tú requieres o necesitas una etapa de mayor madurez en la presencia del Señor. Es una conversación con Dios, es un diálogo. Es el bendito diálogo de nosotros con el Señor y del Señor con nosotros. Ahora, quiero hablar del poder de la oración y para ello me voy a centrar en estos versículos del libro de los Hechos, donde Pablo y Silas, yendo un viaje misionero a la ciudad de Filipos específicamente, cuando entraron a Filipos, dice la Biblia que se encuentran con una situación allá en Filipos, en donde una muchacha que estaba poseída por un espíritu maligno, Pablo y Silas lo reprenden, el espíritu que había en la muchacha. Esa muchacha era una muchacha que tenía un espíritu, dice la Biblia, de adivinación. Los amos de esa muchacha, recuérdense que estamos hablando en tiempos donde habían esclavos todavía, los amos de esa muchacha se lucraban mucho con el espíritu que poseía la muchacha. Y bueno, eso se parece a lo que hoy en día también nosotros vemos. Personas que dan números para que usted se saque la lotería. Personas que se consultan para ver si me va a salir un viaje. En otras palabras, le dije adivinación, pero eso está rayando en lo que nosotros conocemos como brujería. Entonces, reprende Pablo el espíritu que había en esta muchacha. La muchacha es libre. Ya no le era rentable para los que los amos lo tenían, y los amos, que eran comerciantes de aquella ciudad, llevan a Pablo y a Silas acusados a las autoridades. Dice la Biblia que entonces, de las cosas que ellos dijeron, los magistrados, estos hombres le dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer porque nosotros somos romanos. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole la ropa ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel
mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Wow! Aquí vemos entonces una situación que se escapa de las manos de Pablo y de Silas. Habrá muchas situaciones en nuestras vidas en que las cosas se nos salen de las manos, en que las cosas no van a pasar porque nosotros queremos, sino que hacemos el trabajo, pero no descansa en nuestra voluntad que las cosas sucedan o no. Es ahí donde la oración toma fuerza, es ahí donde la oración toma importancia, en el sentido de que muchas circunstancias van a venir a nuestras vidas que se nos salen de las manos, que no son parte de que nosotros las controlemos. Ahí están estos dos hombres, Pablo y Silas, presos a causa de una situación que se presenta. Y no solamente eso, sino que son echados en una cárcel, vamos a decir, de máxima seguridad. Lo ponen en el calabozo de más adentro y le ponen cepos en los pies. Entonces ahí estaban estos dos hombres encadenados, con cepos, atados y presos por causa del Señor Jesucristo. Hay que tener en claro una cosa. Una cosa es estar preso por usted haber hecho una fechoría, y otra cosa es usted caer preso por causa del Señor. Aquellos dos ladrones en la cruz del Calvario, uno le dijo al otro: tú y yo sabemos por qué estamos aquí. Tú y yo sabemos lo que nosotros, cuál es el background, cuál es el perfil que nosotros tenemos por estar aquí. Pero este hombre es inocente. Entonces en aquella cruz habían dos hombres que sí sabían lo que habían hecho en el sentido de la corrupción y de los delitos en los cuales ellos habían incurrido. Estaban al lado de un hombre inocente, condenado de una manera inocente. Si un día vamos a la cárcel, que vayamos por causa del Señor y no por algún delito ni por alguna infracción que nos avergüence. Dice entonces la palabra que ahí están ellos presos, ahí están ellos aparentemente indefensos. Pero dice la Biblia en los versículos que yo leí, pero a medianoche, fíjese bien, a medianoche, me llama la atención el hecho de que la Biblia señale que fue a medianoche. Es que a medianoche es que las cosas como se profundizan. A medianoche es que duele más la muela. A medianoche es que la fiebre se intensifica. A medianoche es que los dolores hacen acto de presencia de manera fuerte en las personas enfermas. A medianoche, en vez de comenzar a quejarse, en vez de comenzar a cuestionar a Dios, dice la Biblia que Pablo y Silas, orando, cantaban himnos al Señor. Fíjese cómo aquí la palabra combina la oración con los cánticos. Es decir, estaban no solamente orando al Señor, sino que dentro de su oración estaban adorando, alabando a Dios con cánticos. Y algo importante que dice la palabra es que los presos los oían. A medianoche, en aquel lugar inhóspito, en aquel lugar oscuro, en aquel lugar fúnebre, se escucha, irrumpe la voz de dos hombres que adoran, bendicen y glorifican a Dios en medio de la cárcel. Qué importante. Cuando lleguen esos momentos, recuerda, recurre a Dios, recurre al Señor en oración. Eso hicieron ellos. Y dice la palabra que los presos la escuchaban. Qué hermoso es escuchar palabras de esperanza cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles. Los presos los oían. Es necesario que el mundo escuche las voces de aquellos que estando en medio del mundo pueden glorificar y exaltar a Dios. Pueden ser las personas que hacen la diferencia. Que donde hay queja, allí usted traiga la alabanza. Que donde hay tristeza, allí usted traiga la alegría. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Pablo y Silas marcaron una diferencia cuando comenzaron a orar y a glorificar a Dios a través de sus cánticos. Entonces sigue diciendo que de repente sobrevino un gran terremoto. La oración de ellos trajo una respuesta. Y este terremoto no es más que una respuesta divina a esa oración. Siempre que usted ora y ora conforme al corazón de Dios, el cielo responde. Siempre el cielo responde. Y dice que sobrevino un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Aquí vemos tres cosas importantes del poder de la oración. Número uno, la oración provocó un terremoto. La oración provocó que se sacudieran los cimientos. Cuando usted ora por una causa, aunque usted no lo vea, como ondas de poder, esas palabras que se dicen, esas palabras que se envían al cielo, crean un efecto que cambian la atmósfera. Por eso cuando usted va a trabajar, va a iniciar un trabajo, ore primero. Cuando usted va a iniciar un viaje, ore primero. Todo lo que usted vaya a hacer, a emprender, ore primero. Y esa oración va a cambiar la atmósfera. Va a crear el ambiente adecuado para lo que usted vaya a hacer, porque usted lo está poniendo en las manos de Dios. Entonces, eso trajo el poder de la oración. Cambió la atmósfera. Vino un gran terremoto. La otra cosa que nos dice aquí en el versículo que leímos es que se abrieron todas las puertas. La oración abre puertas. Y cuando hablo de abrir puertas, estoy hablando de abrir oportunidades. La oración abre donde los hombres no pueden, ahí abre Dios. A veces nosotros vamos a buscar un empleo a algún lugar y vamos confiando en una recomendación humana que nos hicieron. Las recomendaciones son buenas. Es bueno ir recomendado por alguien a un lugar. Sin embargo, es el favor de Dios quien va a abrirnos la oportunidad, va a abrirnos las puertas. Cuando tú oras, pídele a Dios que abra las puertas que tú necesitas que Él te abra. No las que tú quieres, sino las que son necesarias para ti. La oración rompe cadenas. Dice la palabra que se le cayeron las cadenas de las manos a todos los presos que estaban encadenados. Se abrieron las puertas de aquella prisión, algo maravilloso. Y dice la Biblia que el carcelero se despertó. La oración produjo que el que estaba dormido se despierte. Si alguien me está entendiendo, ríase. La oración despierta a los que duermen. Estoy hablando en sentido espiritual. ¿Cuánta gente dormida? ¿Cuánta gente que no ora? ¿Cuánta gente que para ellos la oración se hace algo pesado? Para ellos la oración se hace algo que no tiene sabor. Es necesario que tú te despiertes y como cristiano que eres, entienda que hoy más que nunca tu oración, mi oración, juegan un papel importante en medio de esta humanidad, juegan un papel importante en medio de las circunstancias por las que atraviesa nuestro mundo. Dice que este hombre se iba a matar, el carcelero, cuando vio todas las puertas abiertas se iba a matar porque un soldado romano tenía que pagar su vida tenía que pagar la vida de un preso que se fugara con su vida. Y él pensó que se fugaron y se iba a matar, dice la Biblia, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le grita: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la Biblia que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La oración produce salvación. Orar por alguien que tú piensas que no, que esa persona no tiene arreglo, déjame decirte que te equivocas.
Hay muchas madres aquí que me entienden lo que yo estoy diciendo. Muchos padres aquí entienden lo que yo estoy diciendo. Aquella persona que tú pensabas que nunca iba a cambiar, el poder de la oración lo cambió, lo transformó. Y hoy ya no es lo que era. Ya hoy es un hombre, una mujer que le sirve a Dios. ¡Qué bueno! Dice que el hombre le pregunta, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Tremenda pregunta. Y aquí vemos la simple respuesta de los apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué implica creer en el Señor Jesucristo? Es completo, es poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, es entregarle nuestro corazón. Y fruto de ello va a venir una transformación en nuestra vida que va a alcanzar no solamente nuestra vida, sino también nuestra familia entran en esa promesa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó y enseguida se bautizó con todos los suyos. Mis amados, maravillosa escena esta que hemos visto en la palabra. No te canses de orar. Haz de la oración un hábito permanente en tu vida. Ora en tu vehículo, ora en el baño, ora en la habitación, ora en el templo, ora en el campo, ora en la ciudad, donde quiera que tú te muevas. Invita a Dios. Habla con Dios. Póstrate delante de Él, enseñale respeto, ¿verdad? Y tú vas a ver los resultados del poder de una oración sincera. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oro por ti para dejar concluida esta parte. Ahí donde estás, voy a orarle a Dios por ti para que el poder de la oración te ayude en esta hora. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, me uno a los miles y millones de ángeles y de personas que alrededor del mundo en esta hora están levantando oración delante de tu presencia. Y te presento a este hombre, esta mujer, este joven, para que tú le alcances en esta hora. Entra a esa habitación, Señor, entra a ese vehículo ahora. Padre, y no permitas que esta mala decisión que tomaron algunos los lleve al fracaso. Detente. Y en el nombre de Jesús, párate y dile al Señor que rompa tus cadenas, que abra tus puertas y que sacuda tu vida de tal manera que traiga salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.